de vuelta en El Tablero y está ya en nuestro plató Irene Montero, que viene además a promocionar este libro que además todos tienen que haber ya visto, saber de él. Alguno ya lo habrá leído, alguna ya lo habrá leído, porque sin duda está dando que hablar. Irene Montero, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en El Tablero. Laura. No puedo evitar preguntarte por lo que estábamos comentando ahora en la tertulia antes y que tiene que ver con esto que ha ocurrido ayer. David Broncano, presentador en televisión pública, ha hecho algo que seguramente se denunciaba ya en otros espacios, pero por primera vez en directo y en la televisión pública. Las presiones del equipo del Hormiguero, es decir, del equipo de este programa presentado por Pablo Motos, donde evitaron directamente que su entrevistado pudiera salir a ser entrevistado cuando ya estaba en el camerino. ¿Qué mensaje nos da esto? Muy fuerte. Yo he puesto un tuit diciendo, luego hablas de mafia mediática y se cabrean, ¿no? Creo que Broncano ha sido valiente, seguramente también un poco el piloto al que ibas a entrevistar, pero sobre todo me parece un momento perfecto para hablar de cómo funciona el poder mediático, porque en realidad Broncano, parte de lo que dice en esa explicación, aunque no lo llega, digamos, a verbalizar explícitamente, dice, ellos tienen sus formas, ¿no? Varias veces dice, no voy a explicar los detalles de cómo lo han hecho, pero ellos tienen sus formas para saber cómo hacer esto, y al fin y al cabo de lo que está hablando básicamente, porque además luego el Hormiguero ha tratado de aclarar el asunto aportando detalles. Diciendo que es un malentendido. Diciendo que es un malentendido y hablando de los promotores, de los patrocinadores de este piloto o de su actividad o lo que sea, ¿no? De las carreras a las que participa, o sea, básicamente lo que demuestra es la conexión que hay entre los jefes de los medios de comunicación o los jefes de las productoras o los presentadores que tienen mucho poder y parte del entramado empresarial del país, que igual que usan sus contactos para evitar que una persona vaya a una entrevista, pueden usar sus contactos para lo que quieran, e igual que en este caso lo han hecho para esto, pues como también explicaba el propio presidente del gobierno, ¿no? Antes de ser presidente, pues explicaba muy bien cómo pues el Grupo Prisa, cuando creyó el Grupo Prisa que el presidente, ¿no? Que Pedro Sánchez podía tomar algunas decisiones que a ellos no les gustaban, le dijeron con claridad a algunas empresas y jefes de medios, en concreto el Grupo Prisa, oye, si tú no haces lo que nosotros queremos, nuestra línea editorial no te va a acompañar. Y no solo no te va a acompañar, sino que te vamos a hacer todos los días editoriales, tiempo de tertulia, en el que un montón de gente diferente, pero curiosamente armonizada, usa las mismas palabras para decir que tú no vales, que tú no puedes seguir al frente del Partido Socialista. Y bueno, y eso explica muy bien lo que le han hecho a Podemos, ¿no? Al final lo que les molesta a ese poder establecido, a esa mafia mediática, y también con sus relaciones con el mundo empresarial y también con el poder establecido y con el poder político, es si tú quieres funcionar con autonomía, nosotros vamos a ir a por ti. Si tú quieres tener autonomía política, o si tú quieres ir a una entrevista, ¿no? Cuando nosotros no queremos que vayas, va a haber consecuencias. Y si tú quieres tomar una decisión política, por ejemplo, quieres entrar al gobierno, ¿no? Con los votos que te ha dado la gente, y nosotros no queremos que tú gobiernes porque estamos más cómodos cuando solo gobierna el PSOE y el PP, pues vamos a ir a por ti. Y si tú eres incómodo para el poder establecido, pues vamos a ir a por ti. Y eso es una mafia que rompe las reglas de la democracia en España, y está muy bien que lo haya dicho Broncano, ¿no? Hoy Echenique publicaba un tuit que me hacía mucha gracia y que he retuiteado, que decía, ¿qué dirían de Broncano si no fuese de Podemos? Si no fuese Broncano y fuese de Podemos. Broncano hace ruido. ¿Cómo puede desvelar cómo funciona el mundo mediático, por favor? Esas cosas no se cuentan. Se victimiza. ¿Cómo puede estar contando este tipo de cosas cuando esto hay que hacerlo en silencio, sin ruido? ¿No? Y me hacía gracia porque es así. Luego, cuando encima denuncias cómo funciona ese entramado de poder y esas reglas del poder, te dicen algo habremos hecho, algo habrás hecho. Pues precisamente por eso, porque creo que hablamos de las cosas que se atreven a denunciar, de las cosas que... de decir cosas, cómo funciona ese poder del que estábamos hablando. Yo te iba a preguntar, empezar a hablar del libro por una pregunta que no sé si te han hecho, y es si te has arrepentido de haber escrito algo, o por lo menos cuando escribías algo decías, uy, esto igual me estoy pasando. Eso sí, entre las primeras versiones y las últimas he cambiado cosas, he rehecho cosas y he quitado cosas. Porque al final lo que he intentado es que todas las cosas concretas que cuento, las anécdotas o las situaciones o las experiencias, especialmente las que son más duras, solamente he querido contar no aquellas que a mí me han hecho daño o aquellas que para mí han sido difíciles, sino aquellas que permiten mostrar lo que yo intento explicar en el libro, que es que todo lo que nos han hecho y todo el coste político y personal que nos han hecho pagar y todas las dificultades que hemos afrontado
han tenido que ver con lo que hemos sido capaces de hacer, con que hemos conseguido que pasen en España muchas cosas que al poder establecido no le gusta que pasen y que incluso nos decían que eran imposibles, ¿no? Y entonces lo que he intentado es bueno, contar aquellas cosas pues, que demuestran las operaciones políticas contra Podemos o que ilustran bien esa tesis política y ese planteamiento político que es el que hago en el libro, ¿no? Y a veces es importante contar las cosas que nadie sabía o que hasta ahora habíamos callado, porque permiten entender que efectivamente fue así. Porque si no, cuando dices la ley no estaba mal hecha, hubo una ofensiva judicial reaccionaria y machista contra la ley solo sí es sí, te responden, anda, por favor, con tal, qué falta de autocrítica, con tal de no reconocer el error en la ley. Bueno, pues entonces le voy a explicar cómo hubo posibilidades de acuerdo y la ministra de Justicia no quiso, cómo mis propios compañeros estaban abriendo vías paralelas de negociación con el Partido Socialista para intentar torcer el brazo a la posición que manteníamos en el Ministerio de Igualdad, cómo el propio Partido Socialista reconocía que teníamos razón o que esto no iba de derecho, que esto era política y que el objetivo era no incomodar a esos sectores de poder que estaban yendo contra el derecho a la libertad sexual, pues con esas experiencias concretas se ve mucho más claramente que efectivamente hubo una ofensiva judicial reaccionaria contra la ley o todo lo que pasó cuando no quisieron que entrásemos a gobernar y el PSOE forzó una repetición electoral, ¿no? De hecho, ha mencionado la ley del solo sí es sí, que es de hecho una de las leyes que fue más torpedeada por parte de la reacción judicial, pero también desde dentro del gobierno y desde dentro de la casa. Y yo creo que ahí está, bueno, esto sí se ha comentado en otros espacios mediáticos, se ha comentado esta apertura de vías paralelas de negociación y en concreto de un error, además de Enrique Santiago, del Partido Comunista, que literalmente te envía un WhatsApp que en realidad no iba dirigido a ti, sino a la otra Montero, digamos. Enrique Santiago ha respondido en las redes sociales justo ayer, antes de que te tuviéramos en esta entrevista, y tengo que preguntarte, ha respondido y una de las cosas que ha dicho es que hay que dedicarse a la política, más que nada, ¿no? Y que él está a eso, y no a estos temas. ¿Cómo responderías? Bueno, yo no tengo nada que decirle a Enrique. Sí quiero, y en el libro lo explico, que todo el mundo sepa que una de las estrategias que el Partido Socialista ha usado contra Podemos, cada vez que Podemos, con su legítimo derecho a ejercer nuestra autonomía política, defendía una propuesta política que al PSOE no le gustaba, siempre una de las estrategias que ha utilizado la progresía mediática y política, aparte del bombardeo mediático contra nosotras, ha sido la apertura de líneas paralelas de negociación. Por ejemplo, cuando intentábamos conformar el gobierno de coalición, que ahora todo el mundo está orgulloso de ese gobierno, ¿no? Y de esa experiencia de coalición en los sectores progresistas, pero durante mucho tiempo Podemos lo defendió en solitario. Y cuando nosotras defendíamos gobierno de coalición, aparte de decir que queríamos sillones, aparte de decir que Pablo Iglesias tenía mucho ego, etc., otra de las cosas que hacía normalmente María Jesús Montero, que es la especialista en esta técnica, era abrir una vía paralela con Alberto Garzón. Es verdad que tiene especial querencia por abrirla con gente del Partido Comunista y de Izquierda Unida. Y entonces intentaba, abriendo esas vías paralelas de negociación, torcer la posición política del espacio, porque eso generaba una tensión interna muy fuerte, en el sentido de que esas personas luego venían a la toma de decisiones en el espacio y decían, oye, ¿por qué en lugar de seguir presionando para hacer un gobierno de coalición no dejamos que gobiernen a cambio de un acuerdo programático? En el caso de Alberto Garzón lo llegó a defender públicamente, con lo cual estoy explicando una cosa que ya ellos mismos han demostrado que ocurre, ¿no? Y en el caso de Enrique, pues en el momento de la ofensiva reaccionaria contra la ley solo sí es sí, durante los primeros meses el Partido Socialista entiende que es una ofensiva que también va contra el gobierno y estamos coordinadas. Y también lo cuento, porque eso permitió que, bueno, que las cosas fuesen todo lo bien que podían ir, ¿no? Pero hay un momento a partir del cual el presidente se da cuenta de que su ministra de Justicia está en contra del consentimiento. Ella apoya el modelo de la violencia o la intimidación, el Código Penal de la Manada. Eso es lo que ella misma explica en la entrevista en Cadena SER, cuando dice, si es que tampoco es tan difícil demostrar, ¿no? Con una heridita basta, ¿no? Para demostrar que ha habido violencia o intimidación. Y entonces tiene que elegir el presidente entre su ministra de Justicia y el Ministerio de Igualdad, a pesar de saber que teníamos razón. Y elige a su ministra de Justicia y entonces ya todos los cañones disparan contra mí. Y entonces desde ese momento el objetivo era que yo aceptase hacer lo que ellos querían, que era volver al Código Penal de la violencia y la intimidación sin que yo dijese que eso era un retroceso en derechos y diciendo que yo estaba de acuerdo. Y como yo me negué, pues empezó un redoble de esa ofensiva en la que participaron y se pusieron al servicio de la estrategia del Partido Socialista en contra de la ley solo sí es sí, también algunos de los compañeros con los que yo compartía en ese momento
grupo parlamentario y espacio político, y eso es lo que he tratado de ilustrar, precisamente para que no nos vuelva a pasar. Porque todo el mundo, cuando se conquista un derecho, quiere contar que ha sido parte de ese proceso. Pero cuando vienen los momentos difíciles, es cuando más difícil es sostener la posición. Cuando toda la presión te señala, es cuando más difícil es decir, no, estoy firme en lo que planteo, tengo derecho a defenderlo y lo voy a hacer a pesar de que tenga un coste político, porque creo que es lo que hay que hacer y porque creo que es lo mejor, en este caso, para sostener el derecho a la libertad sexual y el consentimiento en el centro. Y entonces es bueno que se sepa cómo opera en esos momentos la ofensiva, que no es solo jueces haciendo política, una minoría de jueces haciendo política, que es que también intentan quebrar tu posición entre tus propios compañeros y que eso ayude a que tú te quiebres y dejes de defender lo que estás defendiendo. Una de las cosas que es interesante del libro es que puedes hacer una línea cronológica de muchísimos años. Y esto quiere decir que cuando llegas, por ejemplo, a la ley del solo sí es sí y la ofensiva, en realidad ya has visto todas las ofensivas anteriores. Total. Hablando de cosas en las que Podemos se quedó en solitario y que hubo una orquesta mediática que golpeaba mucho, a mí me parecía especialmente relevante el episodio de la moción de censura. Porque el episodio de la moción de censura impulsada por Podemos viene además después de un proceso como el de Vistalegre II. Y entonces había habido un proceso de rearticulación, si queremos, también del mismo espacio, de Podemos, de refortalecimiento, si queremos, etcétera. Y tú asumías como portavoz parlamentaria. Y esto me parecía relevante. Hay una cosa que tú dices en el libro que yo dije, esto le tengo que preguntar a Irene Montero. Tú dices, para mí era un nuevo reto. Te estás refiriendo al momento en que tú vas a presentar el discurso destituyente, ¿no? Era consciente de que llevaba poco tiempo como portavoz parlamentaria y aunque había demostrado que era capaz de hacerlo y sobre todo estábamos consolidando un equipo muy trabajador y solvente en la portavocía, también sabía que mucha gente, incluidos algunos compañeros, no confiaban en mí para una tarea tan importante como hacer la primera intervención de la moción de censura e incluso deseaban que fuese un momento en el que señalar mi fracaso y con ello debilitar a Pablo Iglesias y a Podemos. Claro. ¿A qué compañeros te refieres? A muchos de los que en ese momento formaban parte, por ejemplo, del errejonismo, que seguían ahí a pesar de que acababan de perder el Congreso de Vistalegre. Y que bueno, su tesis política era esa, ¿no? Y eso lo decían los propios periodistas. Esta chica está ahí, si es que es el manual ¿no? El manual. No eres la primera ni la última en ese argumento. Esta chica no está ahí por sus propias capacidades, desde luego no está a la altura de Íñigo Errejón, porque Íñigo Errejón es el mejor en todo, como luego han dicho, ¿no? Algunos de sus asesores. Construimos una imagen de Errejón, un perfil a prueba de bombas, que era como intocable, no tenía ningún defecto. Y entonces lo que esperaban es, bueno, en una prueba tan importante como una herramienta parlamentaria que se usa poco, que tiene todos los focos puestos sobre ella. La tercera de la historia. La tercera de la historia, la primera presentada por una mujer, y yo intento explicarlo con el contraste de lo que pasa después. Después de mi intervención, lo que hacen muchos periodistas y muchos medios es decir, bueno, la revelación, ¿no? Y intentan como hacer una operación de encumbramiento, ¿no? Al contrario, como la sorpresa. Y de relevo de Pablo Iglesias. Y ya empiezan a decir, es que Pablo Iglesias está desgastado, Irene lo ha hecho mucho mejor, ha sido mejor el discurso de Irene que el de Pablo, otra cosa que ha sido siempre bueno, pues una constante de lo que ha hecho el poder mediático y particularmente la progresía con Podemos. Siempre Pablo mal y otra persona tenía que ocupar la posición del bien. Y esa operación de la progresía les ha salido bien con Íñigo Errejón o con Yolanda Díaz, pero la han intentado más veces y bueno, y otras personas nos hemos negado a formar parte de ese juego, ¿no? En estas operaciones de la progresía podríamos hablar de los vetos en general. Hay unos de los que seguramente mucha gente sabe, pero hay uno que a mí me parece especialmente importante y no se ha contado casi. Yo no sé si lo recuerdas, pero lo pensaba cuando pensaba en esta entrevista, que tiene que ver con uno que pasó en Cadena SER en 2017, precisamente. Que es en abril de 2017, ya luego de Vistalegre II, tú ya eras portavoz parlamentaria de Podemos, del grupo parlamentario, y había este programa dirigido por Ángels Barceló, Hora 25, donde participaban tertulianos de cada partido, Ciudadanos, PSOE, Podemos, Partido Popular. El que iba antes, es verdad, era Íñigo Errejón, era portavoz parlamentario y él iba por ahí. ¿Cuándo ocurre esto? Él iba porque era portavoz parlamentario. Él iba porque era portavoz parlamentario del grupo. Bueno, yo he buscado la pieza en Cadena SER, que todavía está en su página web, o sea que no la han relevado, y titula así: la dirección de Podemos ha impedido a Íñigo Errejón seguir participando en la tertulia política de Hora 25. Así lo ha confirmado la Cadena SER el propio Errejón, asegurando que, aunque su intención era seguir participando en el espacio, la dirección de su partido ha decidido que no siga en el programa que dirige Ángels Barceló. ¿Qué te parece a ti esto? O sea, ¿cómo operó este momento en el que, por cierto,
entiendo yo que Íñigo Errejón, como ya no era portavoz, no le correspondía a él, a quién había designado el partido, y si esto era una forma de cadena de ser de decir de Podemos solo puede venir Errejón. Claro, tal cual fue así. De hecho, era una tertulia política en la que se asume que todos los partidos enviaban, ¿no? Estaban de acuerdo con la persona que iba, porque iban a hablar en nombre, ¿no?, del partido. Claro. Obviamente no Estaban somos robots. Girauta o Don Elorza, yo recuerdo muy bien esa tertulia. Cada persona tenemos un estilo propio, una forma de comunicar. Diferentes portavocías lo hacen de manera diferente, pero era una tertulia en la que se iba en la medida en que representabas a una formación. Entonces, cuando se produce ese cambio en la portavocía parlamentaria, nosotros le proponemos a la cadena SER, en concreto a Àngels Barceló, que haya ese relevo, en el que el relevo era yo. Y de hecho, Àngels lo que contestó es que ella era la que decidía qué personas se sentaban en su programa y que ella quería que se sentase Errejón porque además consideraba que yo no estaba a la altura. Y entonces yo de hecho nunca me senté en ese programa. Esto es verdad, nunca llegaste a sentarte en esa tertulia. Sí. Lo digo porque hablamos un poco de estas operaciones mediáticas y me parece que hay que recordar que no empiezan hace poco, sino que estas tienen muy larga data y por eso este momento de veto me pareció especialmente importante. Irene Montero la vetan ya en 2017. Y muestro también que eso no, ni siquiera yo lo recordaba, pero ya luego buceando para escribir el libro lo encontré. Veo unos cortes, ¿no?, de una entrevista que le hacen a Juan Carlos Monedero ya en el año 2014, justo después de las europeas, porque hay un relato, ¿no?, de la progresía malmenorista que dice algo así como: ahora Podemos critica mucho al poder mediático, pero al principio bien que se aprovechaban, ¿no? Porque al principio los propios medios, hay hasta quien dice que los medios de comunicación impulsaron la creación de Podemos para hacer daño a Izquierda Unida y al Partido Comunista, ¿no? Y entonces hay un vídeo de 2014 en el que Juan Carlos Monedero a Antonio García Ferreras, cuando ya salen esos primeros, es que son días que pasan entre las europeas y que empiezan los primeros bulos contra nosotros respecto a Venezuela, ¿no?, y la guerra sucia mediática. Y entonces le preguntan a Juan Carlos Monedero cuál es el vínculo y si realmente tal, y Juan Carlos Monedero responde: bueno, el grupo Prisa, que es quien ha ofrecido esta información, tiene vínculos comerciales, empresariales muy potentes en Colombia, en América Latina, entonces no nos extraña, e intereses comerciales también en Venezuela, entonces no es casualidad, ¿no?, que si está habiendo una fuerza política que impugna la situación actual y que quiere que se produzcan cambios, no es casual que los poderes mediáticos vayan contra nosotros. O sea que contra Podemos siempre hubo guerra sucia y Podemos siempre dijo de los medios de comunicación lo mismo que dice ahora. Lo que pasa es que cada vez ha sido más castigado y más criminalizado por ello, porque no nos hemos sometido cuando nos han dicho: oye, parad, oye, dejad de decir esto, oye, ahora ya tenéis que acomodaros, ¿no? Como esa acomodación al poder establecido y a las normas del poder establecido no se ha producido, nos lo han hecho pagar caro. Y ojo, que no acomodarse no quiere decir no negociar con ellos. Ellos saben que nosotras negociamos y somos leales cuando cumplimos los acuerdos. Nosotras nos sentamos con quien haga falta de nuestros adversarios para poder llegar a acuerdos, porque eso es hacer política, pero desde nuestra autonomía y siendo respetadas, es decir, asumiendo que con el poder que tenemos nosotras tenemos derecho a ejercerlo, igual que ellos ejercen el suyo, y que nuestro poder va a ser ejercido para transformar, no para que las cosas se queden como están, porque es que si hay gente que quiere estar en política para que las cosas se queden como están, ya tiene un partido político, no hace falta crear otro, ya está el Partido Socialista. Pensando un poco en esa línea, ya pensando también en el proyecto político, y esto está en el libro, pero también lo has dicho en varias entrevistas en los últimos días, hablas de la importancia de tener un cambio en la relación, o de, en todo caso, tener una dinámica muy concreta en la relación con el Partido Socialista, no de sumisión, sino de colaboración o de coordinación, que es como lo has planteado. Ahora, yo creo que a lo mejor hay gente que nos ve que se pregunta por qué, hasta qué punto, digamos, ¿no?, se debería seguir teniendo al Partido Socialista en la ecuación. ¿Por qué es necesario seguir en la coordinación o colaboración con ellos, de alguna forma? Porque si no, los números no dan, por un argumento muy pragmático. O sea, yo lo que intento, o lo que pienso de lo que ocurre en España es que, primero, si no hay una izquierda fuerte, la derecha manda aunque no gobierne. En estos años se ha demostrado que la izquierda no es solo importante porque tenga muchos diputados y personas en el gobierno para transformar. También es importante porque cuando la izquierda está fuerte es capaz de poner en el centro debates políticos, ideológicos, propuestas
que generan debate social, que generan una conversación social, que ayudan a la gente a preguntarse cosas que antes no se preguntaban o a dejar de normalizar las injusticias o las desigualdades que permanecían invisibles. Con el feminismo eso se ve muy claro, ¿no? Y de hecho el primer paso para que gane el poder establecido y para que ganen los que quieren que las cosas vayan para atrás o se queden como están, es que la gente crea que es imposible cambiar las cosas. Que la gente en su día a día ni siquiera se pregunte si podemos hacer una ley para una cosa que ahora no existe o si podemos cambiar una cosa que siempre ha sido así. Esa es la primera. Por eso han ido tan fuerte contra el feminismo, diciendo habéis ido demasiado lejos, ¿no? Porque si tú cuestionas a quien está proponiendo los debates de futuro, pues es más fácil que haya gente que diga, bueno, pues virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Entonces, yo creo que el planteamiento es: España necesita una dirección de Estado progresista, feminista, plurinacional. Y las fuerzas que hay ahora mismo encima de la mesa son las que son. Entonces, si no queremos que haya involución democrática en España, un proceso, ¿no?, de ofensiva autoritaria, y lo que queremos es seguir avanzando en derechos, las fuerzas que podemos hacer eso posible, tenemos que entendernos de alguna manera. Yo creo que lo que ha pasado en estos años es precisamente intentar acabar con esa posibilidad de entendimiento, y que especialmente eso lo han hecho paradójicamente los sectores progresistas, que quieren que mediáticos y políticos, esos sectores progresistas lo que quieren es que en España solo haya una referencia electoral de los sectores progresistas, que es el PSOE. Y les gusta mucho que haya mucha gente de izquierdas escribiendo cosas en los periódicos, diciéndolas en las tertulias, en los conciertos. Les gusta que haya un montón de artistas y de cantantes y de actores y actrices muy de izquierdas, pero que cada 4 años, cuando toca votar, digan que su referencia electoral es el PSOE. Y además les gusta que el PSOE sea el que articula, ¿no?, el que marca los límites, el que dice cuándo y cómo se van a hacer las cosas. Bueno, pues estos 10 años han demostrado que los avances se producen cuando hay una izquierda fuerte que plantea los debates aunque el PSOE no quiera y aunque el poder establecido no quiera. Y por tanto, en una relación de coordinación y no de subordinación, como el PSOE siempre ha querido con la izquierda y muchas veces lo ha conseguido. Esa fue la operación que intentaron con Errejón, esa fue la operación que han intentado con Yolanda Díaz y que casi les sale bien. Pero de hecho, Yolanda Díaz, bueno, la organización que ella lidera se encuentra en este momento en el gobierno, pero también es verdad, y aquí en clave también análisis político, Sumar se encuentra, cuando menos, en una situación de debilidad política evidente. Yo creo que esto no solo las encuestas, es un análisis obvio. ¿Llega Sumar como tal a las próximas elecciones? Eso lo tienen que decidir ellos. Yo de otras fuerzas políticas no hablo. Creo que la tarea que tenemos en este momento sí que es importante y tiene que ver con que la izquierda se exprese y se exprese orgullosa de ser izquierda y que las feministas nos expresemos orgullosas de ser feministas. En estos últimos años, con el objetivo de acabar con las transformaciones sociales, no solo ha habido una ofensiva muy dura contra Podemos y de criminalización de Podemos, también ha habido una ofensiva de criminalización del proceso mismo de cambiar las cosas. Entonces, al avance en derechos lo llamaban ruido. Y cuando las feministas avanzaban en derechos se decía, habéis ido demasiado lejos. Cuidado, no se puede avanzar en derechos feministas porque molestáis a los amigos de 40 y 50 años del presidente. Toda esa ofensiva ha hecho que haya mucha gente que sigue pensando lo mismo, sigue pensando que los ricos tienen que pagar lo que les corresponde, sigue pensando que las mujeres tenemos derecho a nuestra libertad sexual, sigue pensando que las personas trans y sus derechos son derechos humanos. Lo sigue pensando, pero de alguna manera siente que es más difícil expresarlo porque va a tener una respuesta o bien de los sectores reaccionarios en su trabajo, ¿no?, del facha de su trabajo o de su grupo de familiar o de su grupo de amigos diciendo ya estáis con el todes, pero también del típico progre que te dice hay que ir más lejos, mejor nos quedamos como estamos, no vayamos tan lejos que eso es lo que enfada a estos, mejor vamos poco a poco, nos quedamos como estamos. Y hay que recuperar el orgullo, porque es así. Dejar las cosas como están es dejarlas injustas, es dejarlas crueles. Las personas racializadas lo sabéis bien. Las cosas no se pueden quedar como están, porque como están no funcionan. Entonces, si las tenemos que cambiar y las queremos cambiar y tenemos derecho a cambiarlo, hay que hacerlo asumiendo que no hay transformación sin incomodar, que no hay transformación sin ruido, que no hay transformación sin que la gente se haga preguntas que hasta ahora no se hacía, y a veces esas preguntas son incómodas, pero merece la pena porque es la forma de avanzar en derechos. Y luego, toda la gente que te ha cuestionado y que te ha dicho que has ido demasiado lejos, cuando se consiguen las conquistas y los avances en derechos,
dice que estaba ahí, como ahora en España, ¿no? Que todo el mundo dice que corrió delante de los grises. Esto me recuerda también, un poco volviendo también a la pregunta, a una cosa que dijiste en una reciente entrevista, porque creo que es evidente que Irene Montero sigue la andadura política. No es un libro que diga, bueno, ya hice esto, me voy. Es todo lo exactamente. Claro. Creo que eso además en el último capítulo queda muy claro en el ¿y ahora qué? Y entonces ahí pregunto, una de las cosas que ha dicho en una reciente entrevista es, me imagino presentándome a unas primarias. ¿Para qué? Para lo que sea necesario. ¿Ves que en esas primarias podrías ir contra Yolanda Díaz? Se lo respondía eso a Andrés Gil en una entrevista en El Diario con Sorna. No sé si se ha publicado el vídeo también, porque me decía, como se ve usted en unas primarias con personas de Sumar, ¿no? Y le decía, sobre todo me veo en primarias, como riéndome, porque yo creo que uno de las dificultades, ¿no?, más grandes es cuando le sustraemos ese mecanismo democrático. Y eso pasó en el año 2023 para la configuración de las propias listas de Sumar, ¿no? Que esos acuerdos de despacho han sido tan antidemocráticos que han terminado por hacer reventar lo que representa ese espacio político, ¿no? Entonces, le decía con un poco de sorna, lo que me veo seguro es en unas primarias, en qué posición y contra quiénes. Y claro, y en qué equipo, porque también le decía, las cosas nunca se hacen solas, se hacen en equipo, por supuesto pues, con Podemos y para lo que decía la militancia, pero por supuesto que sí, mirando al futuro. Yo he escrito esto precisamente porque para mí la memoria de estos años es lo que demuestra que sí se puede. A pesar de las dificultades, a pesar de los errores, a pesar del alto precio político y personal, se pueden cambiar las cosas. Entonces, ahora con toda esa experiencia, vamos a ir aún más lejos. Vamos a llegar aún más lejos. Vamos a hacer lo posible. Y eso es una propuesta frente a los sectores reaccionarios, porque yo creo que es verdad que a los fascistas se les para avanzando en derechos, no se les para quedándote quieto. Quedándote quieto les pones una alfombra roja, hay que avanzar en derechos. Y también, sobre todo, es un intento de cambiar lo que yo veo en muchos sectores de la izquierda, que es cierta resignación o cierta apuesta por el malmenorismo, que es la apuesta política de la progresía, por la esperanza, por la convicción íntima y profunda de que las cosas pueden cambiar y de que tenemos derecho a cambiarlo y de que si nos juntamos podemos hacerlo. Y esa es mi apuesta de futuro en el lugar que corresponda. Hablando precisamente de lo que viene y también del coste personal, lo has mencionado. No solamente ha sido un coste político, esto me parece importante ponerlo de relieve porque creo que la violencia política contra Podemos y contra Irene Montero ha sido especialmente dura. Estamos a puertas de un 25 de noviembre, que creo que hay que entender que la violencia política es parte de esas violencias machistas. Total. ¿Crees que ha tocado techo esa violencia política? No. O sea, ¿te puedes imaginar que puede ir a, pero te puedes imaginar que puede ir a peor? Lo hablo mucho con muchas de las compañeras que tanto en el movimiento feminista como en Podemos reciben esa violencia, de esto va a ir a más. O sea, si seguimos teniendo poder y si seguimos con voluntad de transformar las cosas y si seguimos usando el poder que tenemos para transformar las cosas, como ayer hicimos con el impuesto a las energéticas, que por la mañana no había impuesto a las energéticas y al mediodía lo había, gracias a que Podemos aguantó la presión de quienes nos pedían que ya por favor dejásemos de insistir en el impuesto a las energéticas porque era imposible, porque Junts no quería conseguir impuesto a las energéticas, pero aguantando la presión, donde no había impuesto y parecía imposible, hay impuesto a las energéticas, pues se va a seguir la violencia y va a ir a más. Y va a ir a más en términos personales, porque el objetivo no es destruirte personalmente, el objetivo es frenar las transformaciones. Pero para frenar las transformaciones, la destrucción personal es muy, muy útil, porque a nadie le gusta pasar un día en el que todo el mundo te llama y te dice ¿por qué no aceptas esto? ¿Por qué no aceptas esto? Oye, por favor, acepta esto. Oye, por favor, ¿por qué no haces esto? Levantarte por la mañana y saber que tu madre, que la gente que quieres, que tus amigas están viendo en la televisión, en los periódicos, insultos, decir que te estás encastillando, que la has cagado, que es un error, todo lo que la información que hay de ti es una información negativa, por tanto sabes que la gente que está a tu alrededor lo pasa mal y que además cada vez a más gente cuando están en una conversación en un bar o con el trabajo, con sus amigos, les cuesta decir yo sí confío en esa persona, yo sí creo que no ha sido una ley mal redactada porque nunca jamás el Ministerio de Justicia del Partido Socialista hubiese dejado salir una ley mal redactada, o los cientos de funcionarios y funcionarias que revisan las leyes y que las ayudan a elaborar, o los grupos parlamentarios. O sea, yo sí creo eso, creo que hay una ofensiva judicial reaccionaria, sobre todo cuando nadie lo está diciendo. Precisamente ese es el poder de los medios. ¿Por qué al Partido Socialista nadie le ha preguntado nunca
¿Qué error tiene la ley de amnistía para que algunos jueces no la estén aplicando y no estén amnistiando a los líderes del procés? Nadie se lo ha preguntado al PSOE, al contrario. Ahí la progresía mediática, todos los días, en todas sus tertulias, dice con claridad: hay jueces haciendo política, esto ya es intolerable, esto es guerra judicial. Cuando iban contra Podemos en guerra judicial, respetamos las resoluciones judiciales. Huele mal esto, algo... El mismo Pedro Sánchez. El propio Pedro Sánchez, claro, y por supuesto el Grupo Prisa y el Diario.es, es decir, todos los medios de la progresía. Cuando esa misma guerra sucia judicial va contra el presidente, les hacen titulares, portadas, sacan las fotos de los jueces que están yendo a por el Partido Socialista, que jamás lo han hecho con Podemos. Es decir, el poder de los medios funciona así. Y en el libro explico también cómo, sin querer decir que nosotras no hayamos cometido ningún error, yo creo que a Podemos se le ha juzgado muchas más veces por sus aciertos que por sus errores. Y pongo muchos ejemplos de cómo eso ha sido así. Cuando nosotras defendíamos el derecho a decidir, como el PSOE estaba defendiendo la aplicación del 155 con el PP, era un bombardeo constante. Y nos hicieron muchísimo daño por defender lo que cuando el Partido Socialista empieza a defender, llegando incluso a los indultos y la amnistía, entonces es la mayor noticia para la democracia, la mejor noticia. Y tú puedes ver, ¿no?, buscando en la hemeroteca, a los mismos jefes de medios de comunicación, a los mismos tertulianos, que cuando Podemos proponía el derecho a decidir o cuando Podemos proponía el gobierno de coalición, quieren sillones, menuda vergüenza, el ego desmedido de Pablo Iglesias, es que cómo se puede defender esto de los catalanes, defender a los golpistas. Y cuando lo propone el Partido Socialista, es un básico de la democracia. No se puede pensar en otras cosas. Lo contrario a lo que dice el Partido Socialista es autoritarismo. Y entonces, bueno, pues funcionan así sabiendo que con eso, claro, hacen muchísimo daño y con eso eliminan la conexión o tratan de eliminar la conexión de una fuerza política impugnadora y transformadora con las millones de personas que quieren transformar las cosas. No puedo evitar preguntarte por Europa, porque estás precisamente en el Europarlamento. Hemos visto en estos días dos cosas. Por un lado, una escalada de guerra en las últimas horas brutal, que la verdad es que da miedo, yo creo que hay que decirlo, da terror, y creo que hay que poner estos sentimientos también en el centro del debate político. Y por otro lado, el pacto socialdemócratas, liberales y conservadores para esa Comisión Europea. Extrema derecha. Exactamente, con fascistas dentro de la Comisión Europea, junto con Teresa Rivera, junto con los representantes, como digo, de liberales y de conservadores. ¿Es posible con una Comisión Europea así, con fascistas como Raffaele Fitto, que representa al partido de Mussolini, o el fascista húngaro también, del gobierno de Viktor Orbán? ¿Es posible hacer algo desde el Europarlamento con una comisión así? El Parlamento Europeo tiene muy poca capacidad digamos, muy poco poder para ejercer frente a la Comisión. Las instituciones europeas no tienen un funcionamiento... No voy a decir que no tienen un funcionamiento democrático, pero dan demasiado poder a los órganos que no son elegidos directamente por la gente, porque el objetivo es que los estados tengan espacios para entenderse entre ellos, ¿no? Pero el Parlamento tiene muy poco poder en ese sentido. De hecho, es un Parlamento que no tiene capacidad de iniciativa legislativa. Es decir, puede opinar sobre las cosas que la Comisión le envía, pero no puede iniciar la tramitación de leyes en Europa. Lo grave de lo que está ocurriendo en Europa, y es muy grave porque es una decisión estratégica, no es una casualidad, no es algo puntual, es que las élites europeas son las más, fervientes defensoras de una manera irresponsable y cutre del régimen de guerra y de austeridad, porque la guerra implica austeridad, porque para aumentar el gasto militar hay que volver a las reglas fiscales y hay que invertir menos en sanidad, en educación, en políticas contra las violencias machistas, en el Estado social, ¿no? Y es increíble la estabilidad de ese pacto. Cuando en la campaña de las europeas Teresa Rivera decía «Vótennos a nosotros que viene la extrema derecha y nosotros somos la garantía para frenar a la extrema derecha porque la socialdemocracia es la que le frena», nosotras le respondíamos «¿Pero de qué me está usted hablando? Si ustedes lo que van a hacer es ponerle la alfombra roja a la extrema derecha porque ustedes tienen un pacto de gran coalición de guerra, que no es solamente con el PP, es los verdes, los liberales, el Partido Popular Europeo, por supuesto los socialistas europeos y la extrema derecha de Meloni». Y entonces te decían no, eso es mentira, no, esto no es así. Bueno, pues Teresa Rivera es comisaria y vicepresidenta de la Comisión Europea gracias a los votos de la extrema derecha, y los socialistas han votado sí
a los dos candidatos a comisario y vicepresidentes de la extrema derecha, al húngaro y al italiano. Y lo han hecho. Y tienen un gran pacto que quiere además maltratar a la izquierda, porque lo que más le molesta a la progresía también en Europa es que cuando ellos hacen pactos con la extrema derecha y con la derecha de guerra y de austeridad, haya una izquierda que les diga hay una alternativa y ustedes están tomando una decisión política. No es lo único que se puede hacer, ¿no? Que es lo que te intentan decir. Es que, ¿cómo no vamos a enviar armas? Es lo único que se puede hacer. ¿Cómo no vamos a participar de la escalada bélica sometidos a los intereses de Estados Unidos? No se puede hacer otra cosa. Claro que se puede hacer otra cosa, pero ustedes no quieren. Porque lo que se puede hacer tiene más coste. Implica asumir la necesidad de que Europa se plante ante las decisiones irresponsables, belicistas de Estados Unidos y que afirme su autonomía y establecer determinadas otras relaciones geopolíticas, comerciales que Europa no quiere asumir, porque prefiere esa sumisión a los intereses de Estados Unidos. Yo tengo una última pregunta, que es que en el libro repites mucho en varios momentos lo que significa ganar para Podemos en diferentes momentos de la cronología del libro. Y a mí esto me parece relevante porque a veces se puede pensar que ganar es solamente una cosa, pero había momentos donde ganar siempre es transformar, es como la gran línea del libro, pero también decías, ganar es gobernar en el periodo del 2019, las repeticiones electorales. ¿Qué es ganar ahorita, en 2024? Yo creo que ahora ganar es tener poder en el Estado, en el poder ejecutivo, pero también tener compañeros y compañeras militantes de la transformación, militantes del cambio, en todos los ámbitos donde se toman decisiones y donde se pueden transformar las cosas, en la cultura, en los medios de comunicación, he dicho la cultura, en los medios de comunicación, en la política institucional, por supuesto en el poder legislativo, en el poder ejecutivo. Ahora mismo yo creo que, de hecho, lo que han intentado es que la presencia de una fuerza transformadora en el poder ejecutivo y también con eso formando parte de las negociaciones sobre todas las instituciones y teniendo más poder, fuese una anécdota exótica de la historia de España, ¿no? Esos años locos en los que unos cuantos de Podemos consiguieron llegar a gobernar y entonces estuvieron aquí haciendo unas cuantas leyes. Las feministas, la que hicieron, la que liaron. No lo hicieron mal del todo, pero ya que las cosas vuelvan a, ¿no? Todo en orden, que las cosas vuelvan a como están. Y yo creo que ese es el reto. El reto es que haya compañeros y compañeras militantes del cambio en todos aquellos ámbitos de la sociedad y del Estado donde se toman decisiones y donde se ejerce poder, también en el poder judicial, en todos los ámbitos en los que se ejerce poder y, por tanto, la tarea inmediata es que la izquierda esté fuerte y que la izquierda se ponga en pie, porque si no hay una izquierda fuerte, la derecha va a mandar incluso aunque no gobierne, y si la izquierda está fuerte, pues hay que ver hasta dónde llegamos en cada momento. Cuento ahí cómo, justo después del 15M y con una conversación social y política absolutamente, ¿no? Repleta de progresismo y de sueños y de ideas muy ambiciosas sobre el futuro, el PP ganó con mayoría absoluta. Pues ojalá consigamos que la izquierda esté fuerte y eso permita también expresarse electoralmente para que haya gobierno progresista, no gobierno en el que solo mande el PSOE, sino gobierno de coalición, y ojalá eso nos permita estabilizar que en los poderes del Estado no solamente están los del PP y los del PSOE, sino que también hay personas que legítimamente queremos que las cosas pueden cambiar y no solamente estamos aquí para defender el orden establecido y que podemos formar parte de esos espacios de poder para defender nuestras ideas con autonomía. Pero bueno, en lo inmediato es que la izquierda se ponga en pie y que esté orgullosa de serlo. Y no solo para expresarse electoralmente, sino que cuando estás en una conversación en tu trabajo o recogiendo a los niños y a las niñas y hay una conversación sobre política o sobre una ley feminista o sobre, ¿no? sobre las personas trans, sobre el TODES, incluso esas conversaciones que son más de cambio social, el que piensa que, o la que piensa que hay que usar TODES no se quede en silencio para no molestar o para que no empiece la bronca. Que diga, para que no se burlen de que mí. Diga, si tu hijo o si mi hija resulta que es una persona no binaria y es un echique, quiero que le traten con respeto. Y eso es defender los derechos humanos y que estés en disposición y que sientas la fortaleza y la convicción íntima de que tienes derecho a plantear eso y que eso es defender los derechos humanos y que no tienes por qué callarte. En efecto, ese es un libro también de logros y no quería dejar de contar uno de los logros que obviamente yo no conozco, pero que parece que unos compañeros del canal sí conocen y que han querido hablar de él. Vamos con el vídeo.
Bueno, tenemos una pregunta para Irene. Ha habido grandes hitos, ¿no? Sobre todo, el primero es aguantar a mi jefe, a nuestro jefe, ¿no? Ese verdaderamente es el hitazo. Pero tiene otros, en su haber. Por ejemplo, el ruido. El ruido. Ha inventado el ruido. Inventa lo de ruido. Servir coño en el Congreso, ahí, pon fascistas, pam. Los pantanos. Muchos pantanos. La ley trans. La ley trans. La ley solo sí es sí. Pero para mí, perdona, como gordinflón que soy, le agradezco a Irene Montero sobre todo el invento de equiparar la tortilla sin cebolla, superar incluso a la tortilla con cebolla. Me parece un hito, Equiparla con H. o superarla. Porque Superar. La gente que la come con cebolla, ¿qué le pasa a la ¿Qué gente le que la pasa? come con cebolla? ¿Qué te pasa en la cabeza? What the fuck. Entonces, ¿podríamos decir que solo sin es sin? Solo, Sin es sin. Solo sin es sin. Solo sin es sin. Momento revolucionario en nuestros estudios. Ha quedado claro que solo Cinesin también para Irene Montero. Esa Total. tortilla tendré que probarla, por cierto. Venga, el próximo día traigo una. Ha O sido- vamos al bosque, como dice Willy, y nos tomamos una. Pues estoy muy de acuerdo. Ha sido Irene Montero en nuestros estudios. Recomiendo mucho leer este libro. Es un libro que puede parecer que es sobre la trayectoria de Irene Montero, pero en realidad es un libro sobre cómo funciona el poder. Así que recomiendo muchísimo este libro. Muchísimas gracias por haber estado con Gracias a ti, nosotras Nora. esta mañana. Vamos a una breve pausa y volvemos con La Frívola.